Claro, el mago parece haber errado en el conjuro. Todo indica que el portal mágico no funcionó como el plan se había propuesto. La Ranger observa su bolso, revisa si todo está en orden. Mira nuevamente con ojos inquisidores al mago. Este se ve más ansioso. Vuelve a su libro. El enano con el martillo en sus manos trata de cubrirlo, como si alguna amenaza estuviera por llegar. El mago balbucea, vuelve al libro, mira sus materiales, repite las palabras mágicas en voz baja. No, dice, no cometí ningún error. El cinto de la Ranger tiene una marca que resplandece. El mago y el enano, al notar esto, retroceden. Algo no anda bien. La Ranger los observa detenidamente. Sus ojos se vuelven rojos, su cuerpo se polimorfiza, no es ella. De su espalda una cabeza morfa emerge. El cuerpo de la Ranger cae como una cáscara de maní al suelo. La pregunta ahora es, ¿dónde quedó la compañera? Mesa. Tiren iniciativa. Muy buenas días, tardes, noches, dependiendo de el lugar que nos estén escuchando. Nuevamente nos encontramos acá en su podcast Tiren Iniciativa, Diálogos entre Calabozos y Dragones. Estamos ya en lo que es nuestro tercer capítulo. Vamos, ya con esta energía, con estas ganas de que vamos para adelante, de que está funcionando, y asimismo fue tanta la buena onda que estamos los mismos personajes, los mismos integrantes del capítulo anterior, para poder cerrar este tema tan interesante, como decíamos también en el capítulo 2, que es la base de lo que es el juego, ¿no? Estamos hablando sobre personajes. La sesión anterior quedó ahí entre que algo faltó por conversar y que justamente hoy día vamos a tratar de ir dándole una segunda vuelta a este tremendo tema. Vamos saludando entonces a nuestros amigos, pero para ello, como ya bien saben nuestros escuchas, vamos a preguntarles qué número sacaron en la iniciativa que lanzamos recién. La verdad, empecé como día lunes, 8. A ver. Yo saqué 12. ¿Qué edición estamos? No, 12. Pero no sé qué edición estamos jugando. Hoy día dijimos que íbamos a lanzar iniciativa tipo quinta edición. Por eso lanzamos dado de 20. Así que... Ay, la edición dado de 10 no se vale. Vamos a tener que partir de nuevo. Es que por eso en el dado de 10 me salió 8. Entonces estaba viendo si tenemos que desempatar o no. No, pero me salió 12. 12. Dado de 20 amarillo. 8. 8. ¿Viste? Empecé como día lunes. Pipe. Dado de 20. Dado de 20. Hola, buenas noches. ¿Cómo? Buenas noches, digo. 14 por acá. 14. Muy bien. Entonces, ya pues, vamos dándole forma a este tercer capítulo. Tenemos en primera instancia, ¿cierto? El 14 del Pipe, luego viene el 12 de nuestro amigo el Chanchito, y cerramos con Marcelo con un 8. Les decía que íbamos a ir retomando esto que quedó, ¿cierto?, en la retina del capítulo anterior. Entonces, vamos a ver entonces
de esta vida, ¿no? Del personaje. Habíamos quedado justamente cuando llenábamos la hoja, ¿ya? Habíamos dicho, me gusta llenar la hoja de personaje porque siento que es el momento, ¿cierto? Que es un momento especial, muy largo muchas veces, donde comienzo a dar esos primeros pincelazos de lo que va a ser este personaje. Entonces, quisiera que vaya, comenzara esta conversación desde, a ver, ¿qué es más difícil? ¿Entrar en la historia de juego o ir haciendo verosímil al personaje en el mundo? ¿Ya? ¿Qué pasa? Pienso en dos cositas. Uno, que la idea de jugar rol, ¿cierto?, es interpretar un personaje en ciertos contextos, ¿ya? Ahora, hacer a ese personaje que entre creíblemente en este mundo, ¿cierto? Y no subirlo, por ejemplo, a, no sé, a una moto cuando estamos jugando ficción medieval. Como que no, ahí no tendría sentido. ¿Cómo hago entrar a este personaje? ¿Es difícil entrar un personaje? O en un segundo tema también podría ser, ¿cierto? Tener que encajar a este personaje con un grupo de otros jugadores que tienen otros personajes y que de alguna manera una de las cuestiones esenciales de los juegos de rol, ¿cierto?, es que compartamos, hagamos empatía, hagamos grupo y rememos de alguna manera todos por el mismo lado. Me gustaría comenzar por eso, ¿no? Desde la creación del personaje a la inserción de este personaje en el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pues. Ya. Pipe, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien acá, bien contento. Contento, me ha tenido bien motivado este proyecto. Y siento que la verdad que hemos ido de menos a más. Y eso me ha tenido bien motivado, la verdad. Sí, bueno, lo hemos estado conversando tras bambalinas, ¿no? Estamos con hartas ganas de que esto siga funcionando, nos sentimos cómodos, ya no estamos tan nerviosos como el primer capítulo, vamos bien. Claro. O no, sea, bien. a nuestros ojos poco objetivos, vamos bien. Claro. Te paso entonces la posta, cuéntame, ¿qué pasa luego de que ya creé el personaje? ¿Es difícil hacerlo entrar en la historia o es más difícil que la historia vaya encajando en el personaje? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que para mí es más difícil poder encajarlo de repente en otras mesas, en otras historias, con otro contertulios. Se me hace un poquito más difícil a mí por un tema a lo mejor de personalidad mía, ¿cierto?, para representar a este personaje. Ya, y con respecto de la historia, en base a mi experiencia, siempre voy de menos a más. Siempre Ya. menos a más, siempre lo voy trabajando como ese es mi ámbito. Siempre partí muy cauteloso, muy bajo perfil, y de a poco también uno se va soltando, y tiene que ver claramente con mi personalidad. Ya, a lo mejor para mí eso me va dando seguridad y le va dando seguridad también al personaje. Ya, a ver, ok, entonces, tu personaje, primero, o sea, ¿tú como jugador observas o tú sientes que Sí. tu personaje es el que está observando? No, yo observo, ¿Ya? y en base a eso me voy dando cuenta, ¿cierto?, cómo puedo ir también poniendo ciertas características también que nos van a servir a futuro. Porque me ha pasado con algunos personajes que de repente vienen con algunas características que uno cree obviamente que es válido, ¿cierto?, pero que en algunas situaciones esa característica como que no vale la pena estarla sacando a cada rato. Ya. No sé si me explico. Sí, ¿ya? sí, te voy entendiendo. Entonces, al final es como, claro, puede ser una característica mía del personaje, pero pucha, la idea también es sacarle trote, sacarle provecho a esto, ¿cierto?, que sirva realmente.
Vale, entonces tú sientes que la observación para ti en primera instancia es importante para ver el grupo y la historia, como que vas tratando de buscar un punto medio entre la historia y el grupo para poder encajar al personaje. Sí, es decir, igual va a caer, igual va a estar el personaje, pero lo que voy yo es que igual es importante para mí el tema de ir analizando, ¿cachai? Ir analizando el capítulo a capítulo igual. Está bueno eso, porque, por ejemplo, el capítulo a capítulo, el mes a mesa, si quieres llamarlo, te va dando ciertas luces. Por ejemplo, para dónde va la historia, ¿cierto? El narrador, qué estilo está tomando, si es un estilo, no sé, Claro. más suave o medio, no sé, medio oscuro, es un poco, no sé, rupturista, como quieras llamarlo, ¿no? Y de hecho también, y ahí también va formando esta característica importante del personaje, en la cual ya después se va quedando, ¿cierto? Va madurando, también lo hablamos el capítulo pasado, ¿cierto? Claro. Y todo ese conjunto ya al final le va dando esa madurez, así como exquisita o válida que cada personaje mío en este caso, yo quiero representar en cada, digamos, en cada historia. Buenísimo. Gracias, Pipe. Muchas gracias. Voy a aprovecharme de lo que estabas hablando y me voy a ir con la iniciativa de nuestro Jorge Chanchito Contreras, que me voy a tomar de esa última parte. De repente hay personajes o jugadores, digamos, que van interpretando sus personajes y que imponen ciertas personalidades de sus personajes que tienden a buscar quizás, ¿no? Un poquito de protagonismo, quizás son un poquito más avasalladores, ¿no? Y están tratando de entrar medio a la fuerza con a la historia, digamos. No sé, ¿cómo te sientes tú más cómodo en ese sentido? Como lo decía el Pipe, como de repente medio omnisciente, medio de afuera, tratando de observar para poder ver de qué manera llego, o prefieres que tu personaje vaya imponiendo una personalidad y esas características, las mismas que hablaba el Pipe, ¿cierto? Para con la historia, para con la party. ¿Qué piensas tú ahí, Tito? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan. Y ¿cómo resumir esa gran pregunta en una respuesta simple y entendible? Porque igual es súper complejo. Siento yo que cada mesa es distinta a la otra y cada historia es distinta a la otra, y aquí lo importante, siento yo, dentro de mi perspectiva, es el lore que uno le pueda dar al personaje. Porque así uno puede más o menos darle una intención el por qué este compadre está ahí, por qué está vivo, cuál es su objetivo. Porque cuando, no sé, pues si ustedes recuerdan, cuando sus primeras mesas con sus personajes, Uh-huh. uno dice, ya, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué estoy acá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que esperar algo? ¿Tendré algún objetivo? Y esas primeras 2 mesas siento que ahí es donde un personaje empieza a tener como su propia historia y de a poco irse metiendo en algo que ocurra. Entonces ahí la sinergia que ocurra entre las ideas que tiene el jugador y la historia que va dando el DM nos va dando como una especie de camino que tenemos que seguir. Pero no es algo que uno pueda definir desde el principio. Hay veces en que resulta, pero de forma precisa, y otras veces en que no, y cuesta mucho darle rodaje a la historia del personaje, aunque tenga un lore pero maravilloso, una historia detrás pero hermosísima. Muchas de repente las situaciones como que no dan como para sacarle provecho a eso. Entonces hay que pillar el momento adecuado y creerse mucho el personaje, quizás cambiar también un poco la personalidad del personaje para tener un poco más de personalidad dentro o actividad dentro de la historia. Entonces por eso siento que es algo que es fortuito. Depende mucho de la historia, del DM, de lo que uno quiera hacer con el personaje. Si quiero ser un personaje que llama la atención, o si quiero ser un personaje más low profile, etc. Entonces ahí depende de muchas cosas. Por eso no cuesta mucho dar una respuesta fija a esa gran pregunta. Pero mira, cuesta, pero vamos muy cerca los dos, la respuesta tuvimos casi similar.
Sí, pues, porque tú mencionaste que era como algo del día a día, del mes a mesa, y yo estoy Claro. totalmente de acuerdo, porque uno puede cambiar esa cosa de una mesa a otra, así de la nada. Oye, pero por ejemplo, el Jorge lo cuantifica, ¿cachai? Como que dice, en 2 mesas, yo ya más o menos cacho para dónde va. ¿Ah? El Pipe dice, voy viendo el mes a mesa, quizás para el Pipe no hay como un número exacto, ¿no? Sino Claro. que tiene que ver como más como entrar en el ambiente. Eso es lo que yo voy entendiendo, ¿no? Claro. Pero por ahí, Entonces, por ahí el Chanchi dice, con 2 mesas ya estoy más o menos, ya la tengo más o menos clara. O sea, yo dije un par de mesas porque a mí me dicen, oye, necesito esta pega para después ya en un par de días la entrego y la entrego en 2 semanas más. Eso es como decirlo. Ah, Pueden ser no, más pero mesas. está bien. Está bien. Pero no pueden es ser idea. más mesas, ¿viste? Sí, Sí, es verdad. claro. Y ahí quiero aprovechar de darle la manito a mi Marcelito Amarillo. ¿Cómo estáis? Buenas noches, amiguito. hola, caballeros. O el amarillito. Buenos como quieran. días. Hola. ¿Cómo va todo? Le extiendo la mano para saludarlo, obviamente. Y más que nada, comentarle, quiero agregar unas cositas a lo que dijeron los muchachos. Vale. Que para mí va a depender mucho de la persona. ¿Ya? La persona puede que sea muy introvertida en sí en la vida real y quizá le dé una forma más rápida de llegar a este personaje para que logre entrar y se amolde, entre más en juego y en mesa. Encuentro yo, a mi parecer, y lo siguiente con el tema de la hoja, es que la verdad es que si uno ya tiene pensado un estilo cuando uno va a entrar a una mesa, un jugador, yo creo que es más fácil hacer el personaje para después, que viene lo más difícil, hacerlo entrar en mesa, hacerlo entrar en el juego. Ya. Por eso para mí va a depender mucho de la persona. Es que ahí estás tocando el tema, yo creo, más a la médula a la que yo quería llegar, porque, o sea, la conversación se extiende en cuanto como, por ejemplo, a cómo yo presento mi personaje en el mundo. Ya hay un papel, ya cierto, hay como una cuestión plana, y donde yo pongo, como decía Kandinsky, donde pongo el punto para trazar la línea sobre el plano, ¿no? Entonces, ¿cómo tú sientes que el personaje va a entrar a la mesa? ¿Tú crees que eso tiene que ver con la preparación del jugador, por ejemplo? ¿Tiene que ver como con la disposición del DM a que los personajes entren en la historia? ¿O algún tercer punto que quizás no lo tengo tan claro? Es que para mí va más que nada en la persona. Porque, insisto, si la persona sí es más introvertida, al ser más introvertido busca más rápido la forma de llegar a las otras personas y meter el personaje dentro de la mesa. Ojo, o se puede demorar más también por ser introvertido. No, pero es que al ser introvertido va a buscar forma. Por ejemplo, pero una persona que es por lo menos, no sé, más retraída, como más, no sé, más elocuente, va a buscar la forma. Va a buscarle las formas y se va a demorar quizá un poquito más. A lo que pienso yo. ¿Ya? Pero lo más complicado en este caso es cómo integrar un personaje a la historia. Ya, entonces, el integrar el personaje a la historia, ¿tú crees que tiene que ver más con el jugador más que con el personaje? Claro, o sea, 1000 veces. ¿Por qué? Porque quizá a mí me cueste, sea, no sé, de repente no tenga tanta personalidad y le busque, no sé, características más, no sé, menos llamativas, y le va a costar, quizás le cueste un poquito integrarse en el grupo. A eso es lo que voy, eso es lo que te decía yo. Al ser introvertido, más le va a costar a lo mejor sacarle esa personalidad al personaje. Y va a necesitar más tiempos de confianza, más meses para jugar, ¿cachai? Pero es que si lo ponemos en mesa, yo por ejemplo, la persona introvertida es la que siempre se incorpora a grupos
más fácil. O sea, las personas que tienen como más personalidad empiezan a meterse en grupos más fácilmente, a comparación a personas que son como más calmadas, más con menos personalidad, le cuesta meterse en un grupo. Entonces, Ya. insisto, va más que nada en el tema de la persona. Mira, ¿sabes qué? Yo creo que hay una confusión del concepto, porque tú estás tratando de hablar de la gente extrovertida, no introvertida, porque la introvertida es la que... Eso. Eso es. Claro, pero la idea se entendió. Pero Ya. póngale cero, señor. Gracias, Ahora- paso palabra. ahora sí caché. Me costaba decir, porque claro, quizás era como indirectamente proporcional. El que es más tímido va a ponerle más onda al personaje para que entre más rápido. No, pero ya te caché. Pues, claro. Y confundí la palabra. Pero se entendió. Y yo le iba a estar debatiendo toda la noche lo mismo. Sí, pues sí caché. Cuando el tipo Capítulo 3 horas. empezó a debatirle, lo que está diciendo quizá el amarillo es otra cuestión. Pero claro, no, ya, entiendo. Sí, normalmente los jugadores que tienden como a ser más extrovertidos llevan a sí mismo a sus personajes como que pueden darle ciertos límites desde lo inicial, digamos, desde el inicio de mesa, tratan de ponerlo como hasta dónde puede llegar. En cambio el introvertido, ¿cierto? El que es más tímido, va como más piano a piano. Pero no necesariamente el ser introvertido y que eso te haga un personaje introvertido te quita como participación en la historia. De repente la historia se da como para que una persona introvertida sea como el personaje clave incluso. Claro, Exacto. No digo lo contrario, sino voy al hecho de que le cueste quizá un poquito más ingresar al grupo. Claro, ¿qué decía Pipe? No, que encuentro toda la razón al Jorge, si es verdad eso. Si al final, insisto, acaba mucho como tú lo quieras, tú la vuelta que le quieras dar al personaje. Y a veces ha pasado también que ese personaje introvertido termina siendo también principal en la historia. Claro, y ahí tiene que ver, digamos, como súper bien decían, la historia cómo se va acomodando, porque no necesariamente introvertido o extravertido o ponerle más voz o menos voz a un personaje hace que el personaje sea mejor o peor. De hecho, desde mi vereda como narrador, como Dungeon Master, yo me he fijado que las mesas, cuando están más afiatadas y cuando son más compañeras, es cuando los personajes relucen más que cuando hay uno o dos jugadores de 5, por ejemplo, que le ponen, no sé, más condimento a sus personajes y que el resto queda un poquito más atrás porque son más tímidos, no sé, o no quieren participar tanto. Cuando la mesa está afiatada, pasa que andan mejor. No sé qué piensan ustedes. Yo así al menos lo veo desde acá, desde la mirada del narrador. Y tengo una pregunta, Cami. Dígame. Entonces, el personaje que es de segunda edición, que es más extrovertido, que participa más, va a tener mejor avance, mejor puntaje a la hora de, por ejemplo, sumar, accionar o roleo. Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, eso lo vamos a responder después de comerciales. No. Changos. No, mira, La dejo ahí, me voy, chao. Yo creo que... No, lo que pasa es que, claro, mira, no sé si fue hasta segunda edición propiamente tal, porque mi experiencia es de segunda y quinta edición, como lo conversábamos en el primer episodio de este podcast. Yo no narré 3.5 y tampoco narré cuarta edición. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, si primera y si segunda edición valoraban muchísimo
actuar del personaje. Y ahí es donde Y- Pipe, por ejemplo, dice Claro. el roleo y el accionar, que se daban puntos, no, además del andar matando criaturas, ¿no es cierto? Y que lo encuentro, Sí. todo esto lo encuentro genial. Que por supuesto, sí, porque quinta edición tiene un formato distinto, ¿no? Tiene dos formatos, que es dar puntaje, ¿cierto? Para subir de nivel, o ir subiendo niveles por hitos, ¿no? Llega un momento en que, no sé, pasan el primer arco narrativo y ascienden al siguiente nivel. Pero también puede ser por puntaje, pero normalmente el puntaje que se da en quinta edición tiene que ver con las criaturas que han sido vencidas, ¿no? En cambio, en segunda edición nosotros nos tomábamos el tiempo de hablar entre nosotros y contarnos, oye, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estuvo esto? Oye, yo siento que tu personaje, tu raza como enano, ¿ah? Y tu categoría como clérigo hicieron esto súper bien, ¿no? Yo siento que fue súper consecuente lo que hizo el enano con, Claro. con el mediano, por ejemplo. Ya, pues, y eso también te va fortaleciendo el personaje, pues, esa Pero por retroalimentación, ¿cachai? Ese feedback que se daba terminando las mesas de segunda edición era súper interesante, súper interesante. Y claro, ¿Y qué es lo que le da la magia al juego? Claro, y esa magia se pierde, pues ese es el tema. Por eso uno tan vieja escuela le gusta esto. Yo, y por eso vuelvo a cuando nos juntábamos a jugar y esa que te parabas de la mesa, ¿cierto? Y recreabas la escena, un ataque. Tú ibas y uno mostraba en la forma de tomar la espada donde querías pegarle a ese orco. O cómo querías pegarle, ¿cachai? No bastaba con pego, golpeo, fome. no, ya, sí, igual tiene que ver con contextos distintos, pero sí, estoy absolutamente de acuerdo. A mí me encanta jugar mesas presenciales porque tienen eso que tú dices, ¿no? Tienen eso de que viene una tirada importante y todos los jugadores y jugadoras como que se apiñan en un lugar, se juntan, ¿cierto? Y el que va a tirar el dado, es como cuando hay tanda de penales en el fútbol. Los 10 jugadores se quedan abrazados en un lugar y el que va a patear el penal ahí sudando la gota gorda, ¿no? Pero están todos situados en el mismo. Entonces viene y que por ejemplo Stranger Things en uno de sus capítulos, no me acuerdo cuál es, lo retrata súper bien y que está súper lindo, como uno se siente parte, digamos, de eso mismo. Pero sí, claro, estoy súper de acuerdo con lo que planteas ahí, Pipe. Voy a aprovecharme de mí mismo y ya que hablé de lo que eran las razas y las categorías, quiero que pasemos a hablar un poquito de eso, de manera breve. ¿Ya? Entonces, respecto de razas y categorías, vamos a hacer un jueguito rápido. Ya vamos a hacer un ping-pong. Vamos a tratar de que este ping-pong funcione más rápido que el ping-pong del capítulo anterior. 2 razas, 2 categorías, las que más me gusten o las que yo encuentre como más interesantes. De esas 2 voy a elegir una raza, una categoría en una escena ideal. Por ejemplo, mis razas favoritas son los enanos y los semielfos. Y mis categorías o clases favoritas son los bardos. Y ahí estoy como entre guerreros y paladines. Ya me voy a quedar con el guerrero, ya con un guerrero. Voy a ser fiel a mi primer personaje, me voy a quedar con mi semielfo bardo en una escena ideal que podría ser tratando de entrar a una torre de magia, pero en una madrugada, así despuntando el alba. Quizás qué escoba puede ir ahí. Vale, me voy con la iniciativa entonces. Estábamos con Pipe. Voy. Bueno, el clásico humano guerrero.
¿Vale? ¿cierto? Pero ese a morir con él siempre, ¿ya? Y el otro es, también me gusta mucho pero también hay guerrero, pero me gusta mucho el enano. Me ¿Ya? gusta el enano, he tenido algunos personajes por ahí enano y la verdad que me mueve harto el piso en ese sentido por su forma de ser. Y escena, pucha, todavía recuerdo cuando mi guerrero humano iba arriba de un, ¿cómo se llama? Hipogrifo. ¿Ya? Iba en una persecución con otro, digamos, bueno, iba volando, ¿cierto? Directo a una lucha, ¿cachai? Fue como épico esa escena que iba con Ryder, si no me equivoco, en No, ese tiempo. creo que ibas persiguiendo a un vampiro. Un vampiro, claro, pero por ahí va el tema, que fue de días esa batalla, así, duró días, muchos días. Buenísimo. Sí, Vale. O sea, volando tu sí, guerrero humano sí. persiguiendo a un vampiro. Fantástico. Venía Chanchito. Hola, hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por estarme escuchando. Saludos a todos los que están en sus casas. No, mira, aunque no me crean, es que esto no se ve, esto solamente es como radio, un podcast, pero yo aquí tengo mi carpeta con todos los personajes que alguna vez he jugado en la vida. Tengo una carpeta con personajes, con esas hojas que ni siquiera se ven ya. Servilletas que hablábamos. Claro. Se ven ya. Y aquí veo que siempre tuve una preferencia por los humanos. Porque según el libro, ahí se me olvidó cómo se llama el libro donde están todas las reglas, el manual del jugador. Siempre se toma a los humanos como líderes a nivel general. Siempre el mejor líder va a ser en general un humano. Son las razas más confiables, las que tienen el mejor raciocinio, pero también pueden llegar a ser las más impredecibles. Así que en general siempre me he ido por humanos. Algunos personajes lo he tomado como semi-elfos porque supongo que por alguna razón son muy similares a los humanos, por ser cruza de elfo y humano. Y me he movido en esas dos razas, humano, semi-elfo. Humano y semi-elfo. ¿Y con qué raza? ¿Con qué clase o categoría? Mi categoría favorita siempre es el druida. El druida creo que representa a la perfección mi forma de juego. Y los druidas que he jugado han sido muy interesantes. No sé si bueno o malo, pero siempre como que tienen que hacer un aporte a la historia. Desde poco es el bardo. Siento que el bardo también queda bien con mi personalidad o como quisiera darle vida a los personajes. Así que sí, un bardo y un druida. He pasado por guerreros, he pasado por sacerdotes malignos, pero el druida es mi número uno, mi top number one. Vale, entonces, druida, humano, ¿cuál es tu escena? ¿Cuál es tu escena ideal? Polimorfizado con algún kit que sea especializado en polimorfización o poliformización, no sé cuál es la palabra, pero que se pueda transformar en una batalla aérea contra otra criatura alada. Ya, sí. Como estábamos hablando antes, con un sentido cinematográfico, que estén así como chocando, ¡pah! Y se separan, chocando de nuevo. Como típico batalla de Dragon Ball Z. Claro, algo así, pero en el aire, y el dragón tirando fuego, y cualquier criatura que yo esté convertido, esquivando, tirando hechizos de lo que se pueda, pero todo en el aire, mientras la pelea principal se lleva en tierra, ahí yo estar arriba, también intentando generar dominio aéreo. Ese tipo de pelea, y sumándole una buena banda sonora, pero maravilloso. Yo siempre recomiendo, un dato aparte, yo siempre recomiendo la banda sonora de los juegos God of War para esas peleas. Tan. Y con eso es una escena pero maravillosa. Ya, ¿cuándo jugamos? Díganme al tiro cuándo jugamos. No, si terminando acá empezamos más personas. Ya, súper, ya. Oye, gracias. Está
entretenido, está buenísima esa imagen de batalla en el cielo y en la tierra también están pasando cosas. Y en la Pero- tierra los hombres. Me quiero ir a nuestro tercer contertulio que nos está esperando ansiosamente para contarnos cuáles son sus dos razas favoritas y sus dos categorías. Compañero, camarada, amigazo, dígame. Mientras lo escuchaba me pasé 1000 rollos con los personajes. No es precioso. Mira, la verdad, yo últimamente estoy muy enamorado de los bárbaros. Me encantan los bárbaros, me encanta lo salvaje que son, lo salvaje que pueden ser. Bueno, aparte, esos momentos estúpidos que tienen, como lo dije en el capítulo anterior, que le dan un toque de apaciguar un poquito las aguas, una leve sonrisa mientras estamos en un conflicto masivo. Y mira, sé que una vez pensé y vi muchos videos y los monjes, por ejemplo, uno los mira a huevo, pero de repente sirven mucho, muchísimo. Y me fueron así como, me fui también enamorando un poco del monje, porque el monje, a pesar de no sé, de no poseer armas mágicas, de no poseer, ya estoy hablando en quinta edición ya. Ajá. Me salté un par de ediciones. Es un personaje que a un nivel, o sea, después de cierto nivel, sus puños son prácticamente golpean como si fueran armas mágicas. Claro. Es como hablar, no sé, pues, de la película de Kung Fu Panda, así. Claro. Una cosa así. Y también me empezó a gustar mucho. Yo diría que entre medio de esas dos, bueno, aparte del paladín también que me gusta mucho, y el clérigo, pero yo me quedaría con esas dos. Con el bárbaro y con el El monje. bárbaro y el monje, sí. ¿Y qué razas? Me gusta mucho. Mira, las razas, por ejemplo, para el bárbaro, si bien un enano bárbaro o un humano bárbaro pegarían súper bien, pero me quedo con el minotauro, ¿Te gusta el minotauro? porque el minotauro es mucho más salvaje y le da un plus al salvajismo que tiene el bárbaro. ¿Y qué otra raza? Si tuvieras que elegir dos. Ya, el minotauro como number one. Y para el monje, no sé, pues, para el bárbaro yo lo pondría así con el minotauro, así un estilo berserker, pero al Ya. monje yo lo pondría como no probablemente un humano, para Probablemente hacerlo un como más monótono, pero independiente, el monje sí es muy da muchas sorpresas en tema de combate, y me gusta mucho el tema del monje. ¿Y qué escena ideal? ¿Y con qué personaje? Una escena ideal es, escucha, por decirte unas, me acuerdo una que me tocó con un monje que estaba encerrado en una pieza rodeado de zombies y esqueletos, y los dados se dieron y el monje estaba como típica película japonesa o china así de pelea, que el monje iba saltando cabeza tras cabeza de los zombies y de los esqueletos, zafándose de todos porque eran un montón. Pero esa Vale. escena cinematográfica es lo máximo. Buenísimo. Oye, buenísimo. Sí, lo recuerdo muy bien. Creo que también lo había tocado en un capítulo anterior. Yo tengo una preguntita muy rápida a todos los contertulios. Dígame. No sé si estaba planeado esto o no, pero un ping-pong inverso, ¿con qué categoría o con qué raza jamás jugarían? Ojalá, Ya. me gustó. Mira, por efecto de tiempo, que me parece súper buena la pregunta que está haciendo Chanchito, vamos, pero así, súper corto. Por ejemplo, ¿con qué raza yo no jugaría? Yo no jugaría con un elfo. ¿Con qué categoría yo no jugaría?
A ver qué categoría yo no jugaría. Uy, no sé. Está difícil. Un artificer. No, no jugaría con un artificer. Pipe. Yo no jugaría con. Con un. Oh, a ver, con un. Un hechicero, weón. Ya. ¿Y qué raza? No, ninguna raza. Hechicero nomás. No hay ninguna raza que no te moleste. Está todo bien. No, sé que no. No hay como una. La verdad que no tengo como una que hacerle el quite así. No, para nada. Pero sí, hechicero o no sé, mago, no. Ya, vale. No es Vale. lo mío. No es lo mío por ningún lado. Vale. Chanchi. Ya que Yo- tú la lanzaste. Mira, yo no jugaría con ni minotauros ni con enanos. He jugado con enanos, pero no sé, no me acomodan por el tema espacial, tal vez. Tengo que estar pendiente de un tema más, porque que soy muy chico, ¿cachai? Lo mismo con el minotauro, que tengo que estar pendiente de que soy muy grande. Y eso como que al final marea, po. Entonces, mientras sea lo más similar a mi propio tamaño, para enfocarme en que, sí puedo pasar por aquí o no puedo pasar por acá. Y no sería paladín nunca más. ¿No? El paladín no. Me definió como, oye compadre, esto no es lo que tenéis que hacer. En tu vida no es ser paladín, tienes muchas otras opciones. Así que no, paladín jamás. Eso. Vale. Amarillo. Mira, la verdad, no jugaría jamás con un ladrón. Un tema que siempre he estado repitiendo muchas veces en los otros capítulos, un tema de personalidad y cómo soy yo. Vale. ¿Y qué raza? Mi raza artífice, o sea, es que comparto esa raza con. No, pues es una categoría. La categoría y la raza, para mí no tengo problemas con la raza. Como No, Pipe. no sé si un golem no jugaría con un golem. Un goblin. No. Ya. Bueno, eso lo vamos a conversar en otro momento. No, eso. Razas quinta edición, razas segunda edición, lo vamos a conversar en otro momento. No es momento, pero ya, te entiendo. Un goblin no lo jugarías. Y, o sea, categoría ya caché. El ladrón no va contigo y el artificer tampoco. Vale, oye, buenísimo, buenísimo. Gracias, Chanchi, por la pregunta, muy interesante. Sí, de nada, porque uno tiene muchas cosas de decir de las cosas buenas que a uno le pasan, pero Las cosas malas. claro, pues cuando uno se enfrenta a desafíos que son súper difíciles y uno dice, ya, aquí no va. Entonces, ahí uno va creando una personalidad también de juego. Es que, ¿sabes qué? Dígame, Pipe. Hoy tengo una pregunta cortita igual que hacer. Me gustó esta dinámica que se creó, pero tengo una pregunta cortita. Se la quiero hacer a Jorge, ¿puede ser? Vale, sí, obvio. No, bueno, todos respondemos obviamente, pero quiero parte a Jorge. Jorge, ¿tú en qué te basas en poner el nombre a tus personajes? Oye, me gustó esa pregunta. Sí, buena pregunta. ¿Me puedo explayar un poquito? No, mira. No, pero yo creo que antes que todo tienes que abrir tu carpeta y echar una pasada rapidita por unos 5 o 6 personajes que los nombres nomás. Sí, exacto. Eso fue exactamente lo que empecé a hacer ahora. Bueno, mi último personaje, el paladín que odio, se llamaba, no sé si murió, alguna vez lo sabré, se llama Juan Firula, basado en los libros de Armando Méndez Carrasco. Y simplemente por el nombre, no tiene nada que ver con el personaje. Así que el nombre fue por las comedias por la literatura de Armando Méndez Carrasco. El otro era Abelardo el Bardo. Simplemente busqué una rima que sonara buena. Mi otro personaje se llama Divok, que es COVID al revés, porque lo empezamos a jugar en pandemia. Es pandemia. Exactamente. Era Divok 91 por el nombre. El COVID-19. Claro, exactamente. Tengo otro personaje que su nombre era Oliver, con un apellido más o menos ordinario. Ustedes ya Evítalo. Claro, exactamente. De hecho, era un chiste ese personaje. Tenía aspecto, mira, veo en mi carpeta acá, dice aspecto flaite. Tenía tajos en la cara. Mi druida se llamaba Juan Chancho II,
Grande, grande. Entonces, Enorme, gigante. era muy buen personaje, pero un Sí. nombre, pero dime qué padres le pondrían así a su hijo. Y creo que el único nombre que tenía en serio es un otro druida que se llamaba, no, este era un clérigo, creo, que se llamaba Glazard. Ese tenía un Una nombre araña en la más- cabeza. Exactamente, era el que tenía un loro, un loro, una araña en la cabeza. Y acá me doy cuenta de otro personaje. Uno se llama el Choro Alan de la Selva. Tengo otro que se llamaba, tenía una enana que se llama Iris Boffin de Wolfrose. Tenía otro que se llama Blaze Blander Klausenfreud. Entonces son puros nombres que son más que nada para llamar la atención. No hay ningún nombre que sea como de la dinastía tanto. No, son Me falta simplemente- ese guerrero que tenía ahí. Ah, el primero que se llamaba Coco. Sí, exacto. ese Es mismo. que, claro, ¿verdad? Porque a mí me decían Coco cuando era... De hecho, el DM me decía Coco cuando teníamos como 4 años de edad. Y ahí quedó pues, como el Coco, y como era adolescente le puse el Coco 69, simplemente por llamar la atención. Y ahí Buena. quedó, Bien. y salió buen personaje. Buena pregunta sacaste, Pipe, muy bien. Muchas gracias. Oye, ¿Y puedo preguntar pero- por qué tu personaje Pipe se llamaba Pipe? Ah, Porque fue mi primera experiencia como personaje, entonces no tenía. Era mi primera vez. qué lindo. Entonces la verdad fue como, pongámosle algo distinto. PI-P. Cachalo distinto. Cachalo distinto. Oye, tu creatividad alcanzó un nivel, pero mayúsculo ahí, explotaste. No, y quemé la hoja, todo en ese sentido, ¿no? Qué lindo. oye, ¿y qué otro nombre pusiste, Pipe? Yo tuve un Pixius, si no me equivoco, sí. Tuve un. Ayúdeme usted también porque soy memoria. No, pues es tuya. Es tu momento. Bueno, tuve también un Elezar. El Elezar yo me acordaba. Sí, Elezar. El Pipe nos comentó el primer capítulo que es fan del Señor de los Anillos. Ahí se nota el Elezar. Sí. No, pero cuando encuentre por otro capítulo voy a dejar mi nombre, los voy a buscar. Ya, vale. Sí, ¿Y y yo tú? quiero mencionar solamente como paréntesis que yo tenía un unicornio que se llama Rainbow Dash. Eso, también lo encontré al lado. No se lo unicornio. Sí. Ese unicornio mítico, o sea, mítico. Le decían el ponicornio. El unicornio. Yo me acuerdo de eso. Oye, y. Oye, que a todo esto cortito, ¿Amarillo? disculpa, espérate un poquito, Cami. Que a todo Dígame. esto, ese ponicornio, yo en estos momentos con mi hija, cuando ve un unicornio, no, Juli, es un ponicornio. Y ella le dice ponicornio. Por eso tiro todo. Mira, ha traspasado barreras ese El unicornio. Rainbow Oye, Dash. yo antes de que me pasen la ese pelota caballo. a mí, antes que me pasen la pelota a mí, quisiera preguntarle al Camilo de dónde sacan los nombres de los personajes. Ay, es una pregunta súper difícil. Yo creo que todos los DM y todas las DM, narradores, narradoras, van a coincidir conmigo que hay momentos de improvisación. Y hay momentos donde la improvisación está en un correo no enviado, está en blanco. No hay opción. Y me acuerdo de una vez que vi una foto de haber sido un meme, algo así, de un puente que se llamaba. ¿Se han dado cuenta que cuando van en la carretera, cada puente tiene un nombre? ¿No? Puente Río Blanco, puente. Claro. Ya, la Unión, lo que sea. Y el puente se llamaba el puente. Puente, el puente. Entonces llega un momento en lo que uno cuando tiene que improvisar al personaje, bueno, le pone nombre ridículo, ¿no? Y, porque te insisten, además los jugadores son tan simpáticos que te dicen, pero dame el nombre. Es que es una persona absolutamente, pero absolutamente innecesaria para la historia. Es un tipo que está comprando pan 3 cuadras más allá. Y que en realidad fue mencionado para darle atmósfera al lugar, para que los jugadores se sintieran en el espacio, que estaba lloviendo, que era invierno, que hacía frío, que los locales estaban tratando de cerrar, pero todavía quedaban filas de gente que quería comprar, y 3 cuadras más allá había un mediano tratando de conseguir un mendrugo de pan. ¿Y cómo se llama él? ¿Qué te importa? Pero ¿cómo se llama él? Vieja, ¿qué te importa?
Yo creo que Y había que también darle nombre. ahí el DM se rinde porque los jugadores dicen, pero que se llame así, que se llame así. Me acuerdo muchas veces que cuando jugábamos una mesa habían unos monjes que se acercaban a hablar conmigo, con mi personaje, y me decían su nombre, y el otro monje cómo se llamaba, y el DM quedaba como, a ver, allá ponle Leo Monje, y quedó para siempre como Leo Monje, que era un monje. No, Me acuerdo que un personaje que estaban jugando una mesa que se llamaba Benito, y de apellido le pusimos Baranda, como Benito Baranda. Claro, lo tomó después acá mi amigo Amarillo. Claro, porque ya la creatividad se acaba, y empezamos a crear nombres que son nombres que pasan a la historia por la improvisación de la nada. es tanta la creatividad que cuando agarra un nombre normal, por ejemplo, como María, llega la maga Susana, a uno esa cosa es trampa. Ahí hay Claro. algo malo. No me vengáis con eso, pues DM, hagamos las cosas en serio. Qué bueno. Está bueno. Quiero pasar a hablar sobre una situación bien particular y que tiene mucho que ver con esto, y como sea, debe ser lo más triste y más fome del juego. ¿Qué sucede cuando un personaje, ¿cierto? Cuando nuestro PJ se nos va, o el personaje, ¿cierto?, de otro se muere? Porque ocurren cosas fuertes para los jugadores finalmente, ¿no? E incluso ni siquiera puede ser un personaje, sino que puede ser un PNJ o un NPC, ¿cierto? Un personaje no jugador, como lo llamen. Porque hay apegos, finalmente. En este mundo ficticio, donde lo que ocurre lo vivo profundamente, donde los dados intervienen en el destino, sucede esto, queda una espinita. E incluso a veces hay cambios narrativos importantes dentro de la historia al momento de que ocurre, ¿cierto?, un deceso. A veces son muertes épicas, otras veces son muertes absurdas, pero que de alguna manera provocan frustraciones, impotencias, dolores. Quiero partir contigo, Pipe. Cuéntame cómo has vivido esta situación de las muertes. Es como, ¿cuánto se llama? Como un tema de, aparte de tristeza, también a veces me pasó frustración, así que no puede como avanzar. ¿Cachai? Es genial el tema cuando tú sabías que y estás peleando, estás luchando, sobre todo con ese rival o esa criatura donde tú le pegabas y sentía que no me hacía ni cosquilla. Pero él te pegaba y al tiro te quitaba o la mitad de puntos de vida, o el daño que te hacía era mucho más fuerte. Entonces eso te iba poniendo a mí me iba poniendo con mucha ansiedad. Y cuando atacaba, seguía atacando. Cuando salía en ese ataque te salía un 1. Cuando de repente simplemente los dados no te acompañaban y no podías atacar, hasta llegar al punto que te decían, listo, cae tu personaje. Ahí hay un tema, yo diría que incluso está un pequeño hasta como duelo también que se genera, ¿cierto? Claro. Prácticamente es eso. Se genera un duelo. Claro que sí, claro. Sí, pero a mí si me alegré como de sentimiento, para mí es frustración, tristeza y frustración más que nada. ¿Y te acuerdas de algún personaje como que te haya dolido mucho, o algún personaje tuyo que haya sido... Puta, que el mismo Pipe, que en un capítulo, en un momento como que cae, pero lo reviven, ¿cachai? No alcanzó a caer 100%, a eso me refiero. Pero, ¿cuál fue el tema? Que ese personaje cae cuando estaba como en su momento más épico, y fue heavy en ese momento, que yo pensé que no iba a revivir más, pues. Y él es el personaje que tú te encariñas bastante, pues. Era mi primer personaje, ¿cachai? No, fue bien fuerte ese momento. Wow. Chuta, sí, po. Todos nos acordamos de eso y fue traumante para todos. Fue traumante Sí. para todos. Oye, Chanchi, ¿cómo lo viviste tú? Lo mío fue tema de dados. Me pasó con Juan Chanchito, Juan Chancho II, en el agua, con una bestia marina, que ni siquiera me acuerdo de la desgraciada.
de la igualada que le quitó la vida a mi mono favorito. Y era complicado porque habíamos en la historia, íbamos en un barco, el barco fue atacado por este monstruo marino, mi personaje intentando ser el héroe tal vez, fue a combatir con esta bestia marina, pero no pudo, o sea, igual la pelea estaba, o sea, con la ayuda de todos también desde el barco. Pero no, por cosa de dados simplemente fue un ataque muy grande. Mi personaje no hasta, como en general los sacerdotes no aguantan tanto. Y se hundió, glu, 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 glu. Y me acuerdo esa vez que estábamos en la casa de un amigo y fue como, chuta, ¿por qué los dados fueron los que marcaron eso? Si hubiese sido otro número, mi personaje quizás se hubiese podido salvar. Se agotaron todos los recursos y no se pudo. Y fue como triste igual, pues fue triste porque también te genera una idea de ¿y ahora qué hago? Ya no voy a poder jugar más en esta mesa, todo el resto está vivo, yo estoy muerto. ¿Qué pasa? Ya cuando se junten a jugar yo no voy a poder venir, tendré que partir con un campesino de nivel 1. Voy a ser el caballero que está comprando un mendrugo de pan 3 cuadras más allá, ¿cachai? Ese tipo de cosas pasan, ¿te das cuenta? Pero la frustración del decir, pucha, ¿por qué el dado? Y eso es lo que todavía a mí me da vuelta. Y después cuando se han muerto más personajes, uno dice, no, si fue el dado nomás, no fue algo que haya hecho mal yo, una mala decisión, fue el dado. Y uno puede pasarle la culpa al dado. No sé si es muy correcto eso, pero es mi forma de pasar las penitas. Oye, pero igual no era a nivel bajo, como que igual fue duro Sí, tenía en ese sentido. Sí, es que claro, pues, se van perdiendo todos esos puntos de experiencia acumulados, en especial para los druidas, o sea, para los clérigos que suben de nivel muy rápido con poco puntaje. Entonces va subiendo en general más rápido que los demás compañeros. Siempre suele ser el de nivel ojo, más alto. y queda, por ejemplo, sobre todo para la banda que empezó a jugar después del 2014, que empezó a jugar quinta edición, donde todas las categorías suben de nivel con un puntaje igual, ¿no? Cuando nosotros jugábamos en segunda edición, que acá los contertulios que me acompañan son todos jugadores vieja escuela, o sea, todos jugamos segunda edición en aquellos años, cuando todavía incluso estaba vigente, antes que saliera la tercera o la 3.5. Entonces, no sé, el ladrón, el hechicero, el guerrero, ¿cierto? Todos subían con puntos de experiencia distintos, ¿no? Ahora, en las ediciones actuales se ha ido equiparando, se ha hecho una cuestión más homogénea, pero antes no era así, ¿no? Justamente lo que está retratando Jorge es que a pesar, digamos, de todo esto, cuando uno subía de nivel, acumulaba muchos puntos de experiencia, y cuando te tocaba caer o morir en nivel 10, en nivel 9, ¡ay! ¿Cómo costaba superar esos momentos? Yo me acuerdo de un momento donde un compañero de una mesa se paró. Tuvimos que hacer un stop en una mesa porque se sintió tan mal. No murió, casi mata a un compañero. Si mal no recuerdo, fue el personaje Pip. Sí. Y fue un momento triste de nosotros, personas humanas, viviendo el momento. No fue dentro de mesa, fue fuera de mesa, donde fuimos a buscar agua, nos sentamos, tuvimos que parar, respirar, conversar. Conversamos súper poco. Y la mesa continuó después de, ¿qué? 30 minutos, 40 minutos, porque no había manera de superar un momento tan triste. Y, o sea, si lo pensáis, fue un dado, una jugada ficticia, no pasó nada, estábamos todos súper bien. Pero eso es lo que le da la magia al juego. Sin duda, esa es la magia o lo que nos provoca jugar rol. Porque puede afectarte a tal punto que tú dices, esto me entristece de verdad. Y quiero cerrar esta idea contigo, Amarillo.
Mira, la verdad, muertes de personajes no tuve muchas, o sea, prácticamente no tuve personajes muertos, personajes míos, pero sí me tocó varias veces personajes muy queridos con mis propios personajes. Por ejemplo, ese Benito Baranda, el elfo guerrero que tuve en esa campaña, la cual se hizo muy amigo del Minotauro. Sí, ¿Cómo se llamaba? Atrax. Atrax, ¿verdad? Atrax. Se hizo muy amigo de ese personaje. Incluso ese personaje lo llevó a almorzar con su familia. Ya hubieron otros momentos donde, claro, si bien mi personaje estuvo a punto de morir, como en esa campaña de La nave del horror, me acuerdo, cuando mi personaje era un elfo paladín que tenía una maldición, tenía una doble personalidad, y me acuerdo también que estuvimos caídos prácticamente todos, quedaba el paladín y quedaba otro personaje, y estuvimos a punto. Dio la suerte que los dados jugaron a nuestro favor y logramos derrotar al jefe mayor, y por suerte todos nos salvamos, pero sí estuvimos ahí a punto de matar a la mayoría de los personajes. Pero lo que más me dolió, como digo, normalmente fue el Minotauro, fue Atrax, porque era un personaje que era muy querido por mi personaje. Sí, claro. Tú ahí, claro, haces dos referencias. Haces la referencia del Minotauro, que era el compinche, digamos, de tu personaje. Prácticamente. Habían logrado una situación sentimental, y quiero, por supuesto, que no se extrapole a otras cuestiones. Es súper simple. Sentimentalmente, ¿cierto? Afectivamente, esos personajes habían hecho match. O sea, eran re compañeros. Y de pronto, y peor, ¿no? Esto hay que evidenciarlo para todos nuestros escuchas. Ese día Marcelo no pudo entrar a la mesa por situaciones que se escapan, digamos, y que ya tampoco me acuerdo, fue hace muchos años. Oye, ¿verdad? Ese día... Y tuvimos que informarle, ¿no? Qué terrible. Fue terrible, porque Atrax 2, porque era un minotauro, era súper inocente en cuanto como a su forma de pensar, pero era un guerrero primera línea. O sea, estaba ahí siempre con Benito Baranda, estaban ahí dándolo todo y creo que, si mal no recuerdo, ahí Pipe llevaba un enano guerrero que también estaba ahí en esa primera línea. ¿Qué? Y eran ellos, y después atrás venía no sé si, creo que había un ladrón, estaba el Abelardo, si mal no recuerdo, de Abelardo Pardo, y había otro compa más que tenía, creo que era un hechicero. Sí. Y que se complementaban súper bien. Y los dados fallaron a tal punto que Atrax no fue posible salvarlo. Fue una secuencia, que creo que fueron 3 dados. Como, onda, el primero, veamos qué pasa con él. Veamos si se salva de eso que no pudieron salvar. Y veamos si se salva de aquello que no pudieron salvar 2 veces, y nunca se logró. Y cada vez que lanzaban un dado, el dado era peor que el anterior. Entonces yo les dije a los chicos en un momento, nada, o sea, los dados ya decidieron que la muerte de Atrax es inevitable. Y lo siento, gente, pero ustedes van a informarle al Marcelo, porque yo no voy a poder hacerlo, porque a todos nos dio pena. O sea, muere un personaje ficticio que además no es de un jugador, sino que un personaje no jugador. Nos abate la pena. Es complejo, o sea, cuando te encariñas con un personaje, se te hace todo tan complejo. Muere y no hay forma de devolverle la vida. Te frustra cuando te encariñas tanto, independiente que sea un jugador, o sea, un personaje de un jugador o un NPC, pero te frustra. Es complejo.
complejo. Es triste. Yo me imagino que, por ejemplo, la gente que hoy día nos está acompañando en este tercer capítulo debe recordar algún personaje. Debe recordar algún personaje que se murió o algún NPC que le tenía mucho cariño, ¿cierto? O algún compañero que sufrió la muerte de un personaje y que realmente le dolió y que vio lo que significa perder un personaje en mesa, ¿no? Porque Sí. claro, bueno, a ver, cuando nosotros empezamos a jugar rol éramos súper raritos. Hoy día la verdad es que jugando rol somos bastante más aceptados que a principios de los 2000. Asimismo también se puede entender este cariño que uno le puede llegar a tener a un personaje, que es muy distinto a un personaje que uno tiene en un videojuego, porque si se muere, bueno, retrocedo y me devuelvo y le vuelvo a dar vida a ese personaje. En cambio, en los juegos de rol, de mesa, presenciales o online, pero estos juegos de rol donde yo interpreto, ¿cierto? Donde los dados son mi amigo o mi enemigo. Bueno, si mi personaje muere, vuelta atrás. Se acabó. O sea, y se acabó y voy armando personajes nuevos. Por más frío que se escuche, ¿no? Ese personaje ya no existe. Es la parte negativa de toda esta diversión, de que existe esa mínima posibilidad, pero cuando ocurre y ya la misma experiencia para poder afrontarlo cada vez mejor. Ya al principio, en especial cuando son los primeros personajes, duele un montón y no dan ganas de hacer nada más. Y decir nunca más juego esto porque esto es pura tristeza. Pero después uno lo supera, como todo en la vida. No vamos a comprar eso con algo que nos pase realmente en la vida, pero uno se lo llega a tomar como en serio y la pena, como dices tú, es inevitable. Pero después más adelante con los otros personajes uno dice ya, ok, era lo que tenía que pasar, vamos de nuevo con otro. Y así voy probando más categorías, ¿sí? Más otras razas, probando cosas, eligiendo cosas que no te gustan y así en un camino que no termina nunca. Claro, una continua intención de seguir jugando. Por eso estamos acá, por eso seguimos creando personajes. Y oye, a ver, a estas alturas estamos con nuestro programa en Spotify, ¿cierto? Ya están dando, ¿cierto? Capítulo número 3, ya me estoy imaginando las visualizaciones que puede tener, ¿cierto? Ojalá nos vaya súper bien. Nuestro Instagram también vamos a echarlo a andar y esperamos que a esta altura ya tenga mensajes, tenga likes y nada. Así que vamos a pedirles también ahí a quienes nos han acompañado en estos 3 capítulos que nos vayan comentando, que vayan diciéndonos, mira, ¿sabes qué? Me gusta el programa, mi raza favorita es esta, mi muerte más trágica fue esta, y podríamos darnos un día de leer, ¿cierto? Compartir. De compartir y comentar, ¿no? Compartir y comentar. A mí me gustaría hacer como reacciones a las reacciones que Los react. que nos van dejando. Oye, quiero dejarle un abrazo enorme a los que los que nos están poniendo un poquito de atención, a amigos, no amigos, conocidos, desconocidos, y por supuesto a quienes están haciendo posible todo esto, a Felipe, nuestro Sir Pipe, a don Juan Chancho, nuestro gran amigazo de mesas de tiempos idos, que espero que se vuelva a unir alguna vez a nuestra mesa, y al que no se pierde una, don Marcelo Amarillo, el Vulcano. De verdad, chicos, muchas gracias. Ha sido muy agradable compartir estos 3 capítulos. Espero que podamos seguir conversando sobre Calabozos y Dragones, que es el hobby que nos mantiene unidos. Sí, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Escuche, por favor. Y perdona a los que nos estén escuchando por terminar con el tema de la muerte, que es tan triste. Vamos a para la próxima terminar con algo más feliz, porque me quedé con muchos malos recuerdos ahora. Perdona a todos, pero esta cuestión es inevitable.
Espero que todos sus personajes tengan siempre larga vida y si de repente llega a morir alguno, como les dije, siempre oportunidad de probar algo nuevo. Así que un abrazo para todos y les dejo un besito ahí ya, y en la frente a todos. Muchas gracias a todos mis compañeros acá también al DM y espero que nos volvamos a ver en otra, a escuchar en otra oportunidad. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias y que Alá los bendiga. Estamos viendo. Saludos. Un abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Tiren Iniciativa Diálogos entre Calabozos y Dragones. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.